Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta oportunidad, una nueva entrega de otro tutorial. Estaremos dando algunos criterios fundamentales para la redacción de tu experiencia transformadora para el ascenso de categoría de esta gestión 2022. Amigos y amigas, están invitadas están para seguir pasito a pasito este tutorial. ¿Sí? Empezamos. Para ello, se te pide, para redactar tu experiencia transformadora de esta gestión 2022, tomar en cuenta algunas sugerencias. ¿Sí? Dentro de este proceso de sugerencias, se te indica lo siguiente: ir redactando en primera persona o narrando o contando tu experiencia transformadora. Aquí voy a hacer un espacio, ¿sí? Además de contar con los caracteres que requiere, que precisa el Ministerio de Educación. En este caso son 2.500 caracteres que van a ser recontados, contados y recontados por el sistema del Ministerio de Educación. Pues una vez redactado, tú te pondrás a colgar tu experiencia transformadora en el sistema del Ministerio de Educación. Y es el sistema del Ministerio de Educación quien se encarga prácticamente de contar la cantidad de letras, es decir, los 2.500 caracteres que establece para esta experiencia transformadora el Ministerio de Educación. Además de coordinar obviamente la sintaxis, las oraciones y las palabras para que las ideas sean entendibles, sean más evidentes, ¿sí? Y también, esto es fundamental, debes de redactar tu experiencia tomando en cuenta tu plan de clase, además de conocer obviamente tu realidad. Esto es fundamental. Ustedes saben que cada unidad educativa es una cultura diferente, a pesar de que se encuentre en el mismo distrito, ¿sí? En cada unidad educativa se vivencia prácticas o ejercicios muy diferentes, ¿sí? Por ello, tú eres el conocedor de tu unidad educativa y acorde a esa situación debes ir redactando tu experiencia. Además de no olvidarse poner los datos personales, que es fundamental al momento de ya enviar, ¿sí?, al sistema del Ministerio de Educación tu experiencia transformadora. Y esto finalmente, basar tu experiencia transformadora en tu planificación. Y tu planificación es el plan de desarrollo curricular, el PAD, etc. Dentro de ese etcétera está el POA, por ejemplo, el PCP de la institución, que seguramente te va a dar muchas luces, muchas ideas al momento de ir redactando. Pero fundamentalmente, el Ministerio de Educación está pidiendo este instrumento, ¿sí?, de aterrizaje, de concreción curricular, que es el plan de desarrollo curricular, que es de la especialidad y que toma obviamente en cuenta el PCP de la institución, ¿no? Y el PCP, y hablar del PCP es obviamente unir la parte teórica, la planificación y la realidad de la unidad educativa y de tu desempeño en cuanto a maestro de especialidad o de aula. De la misma manera, para la redacción se toma en cuenta dos vertientes importantes. Estas vertientes van a ser la realidad y la planificación educativa. La realidad y la planificación educativa, ¿sí? Para ello, por ejemplo, se te aconseja, ya en cuanto a planificación educativa, ¿sí?, ya dije anteriormente, y esto para ahondar un poco más, el PCP, el PAD y obviamente el plan de desarrollo curricular, que es el último instrumento de concreción a nivel de aula, a nivel de curso, a nivel de sesión de clase, ¿sí? Este elemento es fundamental al momento de ir redactando tu experiencia transformadora, uniendo el contenido, trabajando en cuanto a la realidad sucedida y que aún pasa en nuestro contexto. Entonces el PDC es fundamental, ¿sí? En cuanto a la realidad, por ejemplo, puedes tomar en cuenta la realidad del momento. No nos olvidemos que estamos saliendo de un momento crítico, difícil en cuanto a temas de salud, ¿sí? Ya, y eso integra ya el tema social y el tema de la salud. Así es.
En el caso, por ejemplo, del tema social, ¿sí? Podemos evidenciar y hemos evidenciado que existe una población contagiada con COVID-19. ¿Sí? Esa es una realidad latente, es una realidad evidente, ¿no es verdad? ¿Sí? Y para ello, ¿qué elementos, qué contingencias se tuvo que tener para asumir esta realidad? Por ejemplo, el uso de barbijos fue un elemento fundamental en esta etapa, ¿no? Y sigue siendo, se sigue utilizando. De la misma manera, ¿sí? Hoy por hoy se hace uso bastante de los pediluvios. De la misma manera se pide la limpieza y desinfección de ambientes, ¿sí? Por ejemplo, hay unidades educativas en las cuales en el recreo el portero siempre va desinfectando las aulas, ¿no? Y al ingresar, como también al terminar las sesiones de clase. De la misma manera, este elemento conocido, por ejemplo, que son los barbijos, ya el uso de las máscaras, el monitoreo y control de COVID dentro de la unidad educativa, ¿sí? Dentro no solamente de la unidad, dentro de la, especialmente de las aulas, ¿no? El distanciamiento social, ¿no es verdad? El control de temperatura a todos los actores de la educación, ya sea director, consejo educativo, maestros, estudiantes, padres, madres de familia, todos aquellos que son parte de la comunidad educativa, ¿sí? Y el uso de cloro, ¿sí? Todo esto debe estar integrado, por ejemplo, en tu redacción, porque recordemos que salimos de un momento muy crítico de la pandemia, aún lo seguimos vivenciando, entonces debe ser sí o sí tomado en cuenta estos elementos al momento de redactar, ¿sí? Prácticamente estamos dentro de esa crisis sanitaria aún. Para tomar en cuenta ahora en dos subsistemas principalmente, en el subsistema de educación regular y alternativa, ¿sí? Puedes usar los recursos o materiales que ambos subsistemas, por ejemplo, te plantean, ya sean materiales analógicos, materiales de la vida y materiales para la vida, en el caso de educación regular, ¿sí? En el caso del subsistema, no nos olvidemos de educación regular, ¿sí? Y también en el caso del subsistema de educación alternativa, tomar estos recursos o elementos, ellos lo llaman en el subsistema de educación alternativa, profesor, profesora del área de alternativa, tomar los recursos alternativos, los recursos tecnológicos y tomar en cuenta también los recursos textuales en que se trabaja o con los cuales se trabaja en el ámbito de la educación alternativa, ¿no es verdad? En el ámbito de la educación alternativa, ¿sí? Ahora, también puedes ir basando tu experiencia ya en el uso de las plataformas, de las distintas plataformas que en un tiempo estuvieron en boga, como ya, por ejemplo, la plataforma Moodle o Moodle del Ministerio de Educación, la plataforma Classroom, ¿sí? ya sea el uso de las cartillas, que ya es una modalidad diferente de trabajo, ya, sobre todo en el caso de las clases a distancia, se hicieron uso y se hacen uso bastante de cartillas, de textos guías, ¿sí? De las mismas guías didácticas, de CDs, DVDs, videos, o retornando al anterior, a la clase virtual, por ejemplo, el uso de los formularios electrónicos, el Google Form, por ejemplo, o Haslave, por ejemplo, que son elementos que nos permiten trabajar dentro del ámbito de la educación virtual, o, por decirles otro ejemplo, el Big Bluetooth, por ejemplo, que es parte de Moodle del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces esos elementos podrías ir tocando también al momento de ir redactando tu experiencia transformadora. ¿Qué elementos, ¿sí?, prevalecieron dentro de ese proceso de formación ya en tu desempeño como maestro, como maestra, ¿sí? Y para ello pues
se tiene dos opciones. No nos olvidemos que en el ámbito rural y en el ámbito urbano, esta situación de la pandemia, por ejemplo, se tuvo que vivir de dos maneras, ¿no? De dos maneras. En el ámbito presencial, por ejemplo, ¿sí? En el área rural se retornó aproximadamente hace un año a las clases presenciales, esto en el ámbito disperso o en el área rural, ¿sí? De la misma manera, contrariamente a esta situación, en el área concentrada, en el área citadina urbana, sí, se tuvo unas clases más semipresenciales o virtuales, ¿no? Y ahí, en el anterior capítulo o sesión, por ejemplo, sí, se te brindaba información sobre cuáles fueron esos materiales, ¿no? Guías didácticas, la plataforma Moodle, etcétera, etcétera. Ahora, la experiencia transformadora debe presentarse en el siguiente formato. No nos olvidemos, por ejemplo, el tipo de letra es fundamental. Este es el requerimiento que está haciendo el Ministerio de Educación. Arial W11, ¿no es verdad? El espacio es interlineal sencillo, además de los márgenes superior e inferior. No nos olvidemos, 2.5 centímetros. Derecho e izquierdo, 2.5 centímetros también. La numeración debe estar en el centro margen inferior, ¿ya? Cada página deberá contener mínimo 2.500 caracteres. No nos olvidemos, no puede ser 2.501 caracteres o no puede ser 2.499 caracteres. No, debe ser exacto, porque va a ser contada tu experiencia transformadora. Una vez redactada, terminada, lo vas a subir al sistema del Ministerio de Educación, y el sistema del Ministerio de Educación se encargará pues de contar la cantidad de caracteres que tiene tu experiencia transformadora. Entonces esto es importante, ¿no? Tomar muy en cuenta esta situación. Asimismo, la carátula dentro de la estructura de tu experiencia transformadora. La carátula es fundamental, el título de la experiencia transformadora, no te olvides, ¿sí? Es importante, ¿sí? De acuerdo o acorde a la realidad vivida, ¿ya? La unidad o centro educativo, en el caso de educación regular, ¿sí? Hablamos de unidades educativas, o en el caso del sistema de educación alternativa, hablamos de centros de educación alternativa, los famosos CEAS, ¿verdad? De la misma manera, el año de escolaridad, el área de saberes y conocimientos, la especialidad, ¿sí? Ya sea del campo al cual corresponde tu área, tu asignatura, ¿verdad? Así como se llamaba en la ley 1565, la modalidad de atención, ya sea virtual, a distancia, presencial, ¿no es verdad? El nivel de educación. No nos olvidemos que tenemos, en el caso del subsistema de educación regular, tres acápites, así vamos a llamar, 3 divisiones: educación inicial en familia comunitaria escolarizada, educación, no nos olvidemos también, secundaria comunitaria productiva, ¿sí? Y educación primaria, no nos olvidemos, vocacional, ¿sí? Vocacional. Esto en el caso de educación del sistema de educación regular. En el caso de educación alternativa, existe las famosas educación primaria de adultos, educación secundaria de adultos, ¿sí? Como EPA, ESA, o educación técnica de adultos, ETA, ¿no? Entonces, ese nivel debe estar plasmado aquí. Los nombres y apellidos de la maestra, el maestro, el lugar y la fecha, que son fundamentales. Ahora, esto es importante, colega, maestro, maestra. Descripción de la experiencia transformadora, que es un elemento, es una directriz que el Ministerio de Educación está dictando, ¿no? ¿Sí? 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Primero, a raíz, por ejemplo, un argumento que puedes usar es: a raíz del COVID-19 se generó cambios en todos los ámbitos de la vida social y con mayor énfasis en el sistema educativo. Lo otro, cierre y posterior reapertura de los establecimientos educativos,
de apertura. ¿Por qué? Porque ya estamos de retorno a las clases semipresenciales. Estuvimos, por ejemplo, pasando con distintas modalidades, virtual, a distancia, pero hoy por hoy, sí, casi yo me animo a decir, el 100% ya del sistema educativo plurinacional ya retornó a las clases presenciales, ¿no? Dentro de este ámbito podemos destacar, por ejemplo, los aprendizajes a través de las estrategias pedagógicas, ¿sí?, que fueron usadas y que aún siguen siendo usadas, según el artículo, la resolución ministerial 466, nos habla de clases sincrónicas o asincrónicas, no nos olvidemos, y en la actualidad, ya retornando a clases, esto es fundamental. Ya tenemos clases plenas o clases presenciales en los distintos subsistemas, ¿sí? Hacer pues uso de tu PDC es fundamental porque en torno a una planificación se mueve un hecho educativo. No nos olvidemos que la educación no es una mera improvisación, al contrario, es un hecho sistemático, científico, y eso implica que tenga instrumentos, y dentro de estos instrumentos la planificación es importante, un PDC, sí, es fundamental. Además de que, por ejemplo, ya padres y madres en ese momento, en momentos del COVID, sí, estuvieron aterrados por el tema del COVID-19, todos en realidad, ¿sí?, todos los actores de la sociedad, no solamente boliviana, sino mundial, y pues y posterior una asimilación de la situación, ¿no?, con ganas de afrontar, de salir, ¿sí?, dentro de esta crisis del COVID-19. Entonces, estos elementos te pueden ir sirviendo para ir redactando tu experiencia transformadora, ¿no? No nos olvidamos, PDC, ¿sí?, tomar argumentos como el cierre y posterior de apertura de las clases, ya, el enfatizar sobre todo en el tema educativo es importante, ¿sí? Además, podemos seguir indicando, por ejemplo, en estas épocas duras, ¿sí?, tuvimos que realizar, por ejemplo, adaptaciones curriculares, ya, de acuerdo al contexto, a la realidad. Algunas unidades educativas, al carecer, por ejemplo, de energía o de cobertura de internet, prácticamente no pasaron clases. Entonces ahí ameritaba, por ejemplo, o amerita una adaptación curricular, ¿no? ¿Sí? El uso de nuevas modalidades de atención, ya sea presencial, semipresencial o virtual, requiere también, ¿sí?, el uso de estrategias pedagógicas, metodológicas novedosas, ¿sí? Además que la priorización y dosificación de los contenidos de mayor relevancia, ¿sí?, y pertinencia social y cultural, no nos olvidemos, de acuerdo a la coyuntura vivida. También podemos destacar otro elemento, otra directriz importante, es logros obtenidos mediante la implementación de la experiencia transformadora. Por ejemplo, a partir de esa dura realidad, ¿sí?, maestras y maestros crean un plan de contingencia, ¿no?, en salud y educación en el salón de clase. Ello implica, por ejemplo, el manejo de faciales, barbijo, ¿no?, pediluvios, ¿sí?, todos esos elementos, ¿ya? Se hizo, por ejemplo, adaptaciones curriculares, ¿ya?, para ir trabajando en las sesiones de clases. Además que se puso en marcha las clases híbridas, las clases mixtas, así lo vamos a llamar, ¿sí?, las clases que combinaban una semana clases presenciales, la otra semana una clase plena, una semana plena de clase virtual, ¿no? Sí, además del uso de herramientas tecnológicas. En ese momento, ya a eso lo llamamos clases híbridas. Bueno, y finalmente otro elemento para citar es, se logró retomar el ritmo de aprendizaje luego de la etapa, sí, de distanciamiento, ¿no?, luego de la etapa del COVID. Y una mejor y mayor concientización en salud, además que una mejor organización en cuanto al tema de la bioseguridad en espacios educativos, ¿sí? Y finalmente se te pide que
para ir redactando estos elementos, vayas tomando los siguientes criterios: lo educativo, social, el tema de la salud, el tema tecnológico, que obviamente se vino para no irse nunca más, ¿no? El tema económico, ¿sí? El tema familiar y el entorno social, ¿sí? Todos esos redactados en tu experiencia transformadora. Y el otro parámetro son, pues, que establece el Ministerio de Educación. La otra directriz es las dificultades presentadas en la implementación de la experiencia transformadora. Por ejemplo, una de esas dificultades, ¿sí?, fue y va a seguir siendo los cursos llenos y con aforo poco o nada establecido, ¿no? Los horarios normales no ajustados a la etapa post-pandemia, ¿sí? No nos olvidemos, mientras no hubo una resolución ministerial 001, prácticamente cada uno retornaba a la planificación acorde a su necesidad, a su prioridad. Entonces, posterior a ello, se tiene una distinta acepción y concepción en cuanto al proceso educativo. La falta de un plan de contingencia acorde a cada realidad educativa, ¿no? Las presiones sociales del magisterio y los padres de familia para reiniciar las clases presenciales, la ausencia de un nuevo modelo educativo que incluya procesos educativos virtuales, la salud familiar y la falta de dinero en educandos y padres de familia. ¿No? La etapa de pandemia, ¿sí?, vamos a llamarlo así, recluido muchos padres, madres de familia en sus hogares, no permitiéndoles salir a trabajar. ¿No es verdad? Y eso tuvo que ser traducido, por ejemplo, en ese punto, en temas de salud, ¿sí?, y el uso, obviamente, de elementos de bioseguridad en ese caso. También, entre las dificultades, por ejemplo, encontradas, ¿sí?, vamos a volver a retomar la enseñanza presencial luego de la etapa pandémica. ¿No es verdad? Replanteamiento del plan de clase mediante los nuevos criterios de evaluación, ejemplo, perfiles de salida, volver a controlar la disciplina de los educandos, encontrar otros modos o maneras de llegar con calidez y calidad a los educandos, retomar el ritmo de trabajo como en épocas pasadas. Sí, eso se representa, por ejemplo, en el uso de barbijos, de comunicación, ¿sí?, de redes sociales, de todos los recursos y herramientas que requiere una clase plena en el ámbito de educación regular o alternativa, ¿sí? Contribución de la experiencia en la consolidación del modelo educativo es una de los últimos acápites. Indica, por ejemplo, acá les indica la aplicación coherente de los elementos curriculares en la concreción curricular del plan de clase, ¿no? También el desarrollo de la concreción curricular de manera integral y articulada entre las áreas y campos de saberes y conocimientos. No nos olvidemos que no fue lo mismo una clase virtual que una clase presencial. Entonces, una clase íntegra, ¿sí?, una clase holística, lo vamos a llamar, implica siempre de hoy en adelante, y creo que esa concepción no se va a perder, implica siempre unas clases presenciales, ¿es verdad? El uso de las temáticas orientadoras, ¿sí?, y todos los elementos que componen un diseño curricular, por ejemplo, los contenidos, ejes articuladores, las orientaciones metodológicas, los criterios de evaluación, ¿sí?, que se pusieron en marcha para abordar y desarrollar una clase más íntegra, más plena, más diferente, ¿no? Más diferente. Sí, y la aplicación de las modalidades de atención, tú conoces ya, presencial, virtual o semipresencial. De la misma manera, las clases plenas, ya dije, toman su integralidad dentro de la comunidad, ¿sí? Y eso nos remite a que las clases, la interacción entre seres humanos, el contexto sea más armoniosa y de hoy en adelante sobre todo es responsable por el tema del COVID. Ahora, un indicador para que vayas redactando la cantidad de palabras. Acá tengo un ejemplo, acá está, ¿sí? Y miren, para darnos de cuenta,
cuántas palabras, cuántas letras tenemos, ¿sí? En nuestro documento Word, tú debes de hacer clic en esta partecita acá donde dice palabras, ¿sí? Acá dice 56 palabras y te aparece toda esta descripción. Miren, página 1, palabras 56 caracteres, ¿sí? 320, sin espacio, caracteres con espacio 378 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, amigos y amigas, te invito a suscribirte a este canal. Próximamente, tips para redactar en 5 minutos tu experiencia transformadora, ¿sí? Te invito a suscribirte a este canal. Un saludo a los amigos y amigas del Frente de Unidad del Magisterio del Distrito La Paz 3 y a nivel del Departamento de La Paz. Saludos, amigos y amigas. Frente de Unidad del Magisterio.